La luna subía por las escaleras hasta el tercer piso, y cada peldaño se le clavaba en las piernas, cargadas de cansancio después de un largo día en el banco, donde trabajaba como especialista en créditos. Las llaves tintineaban en su mano mientras buscaba la correcta en el llavero, y su corazón latía con un presentimiento extraño, del que intentaba convencerse que no era más que simple fatiga y nada más. La puerta se abrió, y lo primero que vio fue a Carlos, de pie justo en el pasillo, con una expresión como si la hubiera estado esperando allí mismo, en el umbral, sin querer perder ni un minuto. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los hombros rectos, y en toda su postura había algo nuevo, algo que ella no había notado antes, una seguridad inamovible que la hizo quedarse quieta en la entrada. Luna, tenemos que hablar, dijo con una voz en la que no había ni calor ni la ternura a la que ella se había acostumbrado durante su corto matrimonio, apenas un mes que, según ella, debía haber sido el más feliz de su vida. Cerró la puerta lentamente detrás de sí, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda pese al bochorno del apartamento. La bolsa con compras que sostenía de repente le pareció increíblemente pesada, como si en lugar de verduras y pan llevara piedras. ¿Qué pasó?, preguntó intentando dar firmeza a su voz, aunque no la sentía. En sus ojos se reflejó una ansiedad que no alcanzó a esconder. Te veo muy serio. Carlos dio un paso hacia ella, y sus ojos, oscuros e impenetrables, la observaban como si no viera en ella a la esposa que amaba y había prometido cuidar, sino algo diferente. Algo que debía obedecer. A partir de mañana, todo tu sueldo irá directamente a mi cuenta, soltó la frase con calma, casi con naturalidad, como si hablara del clima o de comprar leche. Y en esa calma había algo inquietante, algo definitivo. Luna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo dentro de ella se contrajo en un nudo doloroso, y la bolsa resbaló de sus dedos debilitados, cayendo al suelo con un golpe sordo. Lo miró intentando entender si estaba bromeando, buscando en su rostro alguna señal de una sonrisa, una chispa del hombre que un mes atrás le había jurado amor ante el altar. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, susurró temblando, sintiendo cómo las palabras se atoraban en su garganta, porque decirlas en voz alta significaba admitir que realmente las había escuchado. Me entendiste perfectamente. Carlos dio otro paso, y ahora se alzaba sobre ella, usando su altura como ventaja, como presión, algo que ella nunca había visto en él. Yo soy el hombre de esta casa, el jefe de familia, y debo manejar las finanzas. Es lo normal, es lo correcto. Así era en la familia de mi madre, y así será en la nuestra. Luna retrocedió hasta chocar con la puerta, sintiendo una ola de protesta mezclada con miedo. No reconocía al hombre que tenía delante, el Carlos con quien se casó jamás habría dicho algo así, jamás habría usado ese tono. Pero... es mi dinero, intentó argumentar, sus manos temblaban y sus dedos jugaban nerviosamente con la correa del bolso. Yo trabajo, los gano con mi esfuerzo, me levanto a las 6, cruzo toda la ciudad, paso 8 horas en la oficina. Y valoro mucho tu trabajo, la interrumpió Carlos, con una condescendencia que hería más que un grito. Pero el dinero debe estar en una sola mano, si no, todo es un caos, ¿entiendes? Yo manejaré nuestro presupuesto, decidiré en qué gastar, planearé nuestro futuro. Tú no tienes por qué preocuparte por eso. Extendió la mano y rozó su mejilla con un gesto casi cariñoso, pero Luna se apartó, no había amor en ese toque, sino posesión, control. Y eso le revolvió el estómago. ¿Y tú?, logró decir, sintiendo las lágrimas acumularse, aunque parpadeaba rápido para evitar que cayeran. Llevas 3 meses sin trabajar. Dijiste que buscarías algo después de la boda, que era temporal. El rostro de Carlos se oscureció, la mandíbula se tensó, y sus ojos se entrecerraron. Luna comprendió que había tocado un punto doloroso. Estoy buscando un trabajo adecuado, gruñó entre dientes con una rabia contenida. No voy a aceptar cualquier cosa, como un fracasado. Necesito un puesto digno, acorde a mi educación. Y mientras tanto tú trabajas, y eso basta para los dos. Para los 3, querrás decir, se le escapó antes de poder frenarse. Al instante se arrepintió, el rostro de su marido se crispó. Su madre, Rosa, vivía con ellos desde el primer día, ocupando la segunda habitación del apartamento de Luna, el mismo que ella había comprado con su propio dinero 3 años antes de conocer a Carlos. Su refugio, su pequeño castillo, convertido ahora en una jaula. Mi madre nos ayuda, la voz de Carlos se volvió dura, metálica,
avanzó hacia ella tan bruscamente que Luna se encogió instintivamente. Cocina, limpia, lleva la casa mientras tú trabajas. Sin ella volverías a un apartamento sucio y tendrías que cocinar hasta la noche. Así que muestra un poco de gratitud. Luna quiso gritar que ella nunca pidió esa ayuda, que se las arreglaba perfectamente, que Rosa simplemente llegó una semana después de la boda con su maleta y se instaló sin permiso. Pero las palabras se clavaron en su garganta. De pronto entendió que todo estaba planeado, que la fachada de pareja ideal duró solo hasta que ella se convirtió oficialmente en su esposa. Entonces, ¿qué dices? Carlos la miraba con expectativa, seguro de que aceptaría. De que no tenía elección. De que era demasiado frágil, demasiado confundida para resistirse. Luna temblaba entera, apoyada contra la puerta. Miles de pensamientos caóticos le cruzaban la cabeza, pero sus piernas no respondían. Yo. Necesito pensarlo, susurró finalmente. Carlos frunció el ceño y se inclinó hacia ella. No hay nada que pensar, cortó, poniendo una mano en su hombro y apretando tan fuerte que ella gimió del dolor. No se discute. Es mi decisión. Mañana vas a Recursos Humanos y cambias los datos de tu cuenta. Así de simple. Luna levantó los ojos, llenos de lágrimas que ya no podía contener. Una cayó por su mejilla mientras Carlos la observaba con irritación, como si llorara solo para fastidiarlo, para arruinar su momento de triunfo. ¿Por qué lloras?, preguntó sinceramente desconcertado, sin comprender el daño que estaba causando ni cómo destruía todo en lo que ella creía. No te pido nada malo. Muchas familias viven así, es normal. ¿Es que no confías en mí? Ahí estaba. Luna lo entendió a través del velo de lágrimas, él estaba poniéndole la culpa encima, haciéndola sentir la mala esposa, la egoísta si se negaba. Confío en ti, mintió, y la palabra le quemó la lengua. Por eso el hombre debe tomar las decisiones. Carlos relajó los hombros, retiró la mano y hasta sonrió, satisfecho al verla rendirse. Las mujeres son muy emocionales, no pueden pensar con claridad cuando se trata de dinero. Tú te preocuparás, te estresarás. Yo lo manejaré todo bien. Se dio vuelta y se fue a la sala con paso seguro, victorioso. Luna quedó sola en el pasillo, sintiendo como algo dentro de ella se rompía, como se desmoronaba la imagen de la vida feliz que había imaginado. Se inclinó lentamente, recogió la bolsa que casi volvió a caer de sus manos temblorosas y caminó hacia la cocina porque tenía que hacer algo, lo que fuera, para no enloquecer con las ideas que zumbaban en su cabeza como abejas furiosas. En la cocina olía a algo dulce y empalagoso, y Luna comprendió que Rosa había preparado su repostería favorita, esos mismos bollitos de canela con los que la había recibido el día en que se conocieron, sonriendo y diciendo lo encantadora que era Luna, lo feliz que estaba de que su hijo hubiera encontrado una novia tan buena. Ahora ese recuerdo solo le sabía a amargura. Luna empezó a poner los productos sobre la mesa. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, mientras en su cabeza se repetía la conversación con Carlos, palabra por palabra, tono por tono, y trataba de entender en qué momento había empezado esa transformación. Cuando el novio atento y cariñoso se había convertido en ese tirano seguro de sí mismo. Quizás las señales siempre estuvieron ahí, pensó mientras guardaba la leche en el refrigerador. Quizás ella no quiso verlas, cegada por la ilusión de la familia, de un hogar, de los hijos que criarían juntos, con amor y armonía. Quizás había ignorado esos momentos en los que él insistía demasiado, cuando decidía por los dos, a dónde ir, qué ver, con quién reunirse. Desde la sala llegó una carcajada, la voz grave de Carlos y la más aguda de Rosa. Reían juntos, felices, satisfechos. Luna apretó la bolsa con cebollas hasta que las uñas se clavaron en el delicado papel y lo desgarraron. Fue hacia el fregadero y abrió el agua fría, dejando que corriera sobre sus manos, esperando que la calma, que apagara la furia que ardía dentro de ella. Pero no sirvió, era demasiado fuerte, demasiado abrasadora. Alzó los ojos y miró su reflejo en la ventana oscura sobre el fregadero. Un rostro pálido, los ojos enrojecidos, el cabello despeinado. Así se veía una mujer que acababa de comprender que se había casado con un desconocido. Con alguien a quien no conocía en absoluto, pese a los meses de relación. Y en lo más profundo de su pecho, en un rincón oscuro, nació una chispa diminuta de rabia. Una chispa fría, dura, que le susurraba que no iba a dejarse romper, que encontraría la forma de demostrar que no era la tonta sumisa que querían que fuera.
pero por ahora esa chispa era pequeña, débil. Luna permaneció de pie frente al fregadero, aferrándose al borde con los dedos blancos de tensión, tratando solo de respirar, de no desplomarse, de no echarse a llorar, de no huir de ese apartamento que ya no se sentía como un hogar. Se secó las manos con una toalla y respiró hondo, intentando recomponerse antes de ir a la sala, donde la esperaban Carlos y su madre. Tenía que mantener el rostro firme, tenía que aparentar que no temblaba por dentro de indignación y miedo. Entró en la sala, y lo primero que vio fue a Rosa, cómodamente instalada en el sillón que antes era el lugar favorito de Luna. Ahora la suegra lo ocupaba como si fuese un trono, con la actitud de quien se siente dueña de toda la vivienda. «Ah, aquí estás, querida», dijo Rosa con voz melosa, aunque en sus ojos bailaban chispas de malicia. «Carlos me lo ha contado todo. Me alegra tanto que hayan tomado la decisión correcta». Luna se detuvo en medio de la habitación, sintiendo que las piernas se volvían de plomo. «¿Qué decisión?», preguntó en voz baja, pese a sus esfuerzos por mantenerla firme. «Yo no he decidido nada aún». Rosa arqueó las cejas, su rostro se endureció por un instante antes de recuperar la sonrisa, falsa y sin llegar a los ojos. «Mi niña», comenzó con tono lento, como si hablara con una criatura torpe, «no hay nada que decidir. Tu marido dijo cómo deben ser las cosas, y así serán. ¿No te enseñó tu madre cómo debe comportarse una mujer casada?». La mención de su madre golpeó a Luna más fuerte que una bofetada. Su madre le había enseñado a ser fuerte, independiente, a no permitir jamás que un hombre la manejara. «Mi madre me enseñó a respetarme», escupió Luna entre dientes, apretando los puños. «A no dejar que nadie controle mi vida». Rosa bufó con desprecio. «Por eso se quedó sola», dijo venenosa. «Demasiado orgullosa, demasiado independiente. Los hombres no quieren mujeres así. Un hombre necesita una esposa que entienda que en una casa debe haber un jefe, y ese jefe es el hombre». Luna dio un paso al frente, y la rabia ardió tan fuerte que todo se tiñó de rojo por un momento. Pero Carlos se levantó del sofá y se colocó entre ellas, extendiendo una mano. «Mamá, basta», dijo sin verdadera reprimenda. Luna aún no está acostumbrada a la vida de casados. Necesita tiempo para comprender cómo funciona todo. Se volvió hacia Luna, y su rostro se suavizó, falsamente. «Siéntate, por favor», pidió, aunque en su voz había acero disfrazado de cortesía. «Mamá quiere explicarte algo». Luna se sentó lentamente en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos en el regazo. Todo en su postura decía que no pensaba rendirse tan fácilmente. «Escúchame bien, niña», empezó Rosa con tono severo. «Viví 30 años de matrimonio y sé cómo debe estar organizada una familia. El hombre es la cabeza, la mujer, el cuello. La cabeza toma decisiones, el cuello apoya. El dinero debe estar en una sola mano, si no hay caos, peleas. La mujer gasta en tonterías, en ropa, en cosméticos. El hombre piensa en el futuro, en el ahorro, en la familia». «No tenemos hijos», interrumpió Luna con voz fría. «Y si esto sigue así, no los tendremos». Rosa se levantó de un salto, tan bruscamente que el sillón se tambaleó. «¿Cómo te atreves a decir eso?», gritó. «¿Estás amenazando a mi hijo? ¿Amenazando con no darle hijos?». Luna se puso de pie lentamente. Aunque era más baja, en ese instante sus ojos ardían con un fuego que imponía. «Nos casamos porque nos amábamos», dijo, mirándola fijamente. «O eso creía yo. Ahora. Ya no estoy tan segura». Carlos la agarró de la muñeca, sus dedos clavándose dolorosamente mientras la giraba hacia él. Su rostro estaba pálido de ira. «Para allá», susurró entre dientes. «Basta. Estás diciendo tonterías porque estás cansada. Mañana, cuando te calmes, entenderás que tenemos razón». Luna arrancó su mano de su agarre y dio un paso atrás. Luego otro, retrocediendo hacia la salida. «No voy a calmarme», dijo con voz temblorosa pero firme. «Y no voy a aceptar esto. Es mi dinero, mi trabajo, mi vida. Y nadie va a mandarme». Se dio vuelta y casi corrió fuera de la sala, escuchando detrás de sí el grito indignado de Rosa y el siseo furioso de Carlos. Llegó hasta el dormitorio, cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, jadeando. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que le iba a reventar el pecho. Le temblaban las manos, las piernas.
Poco a poco se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas y escondiendo el rostro entre ellas. Y solo entonces, en el silencio de la habitación, se permitió llorar. Llorar en silencio, apretando los labios para que no la oyeran, para no darles la satisfacción de saber que la habían herido. Tras la puerta se escuchaban voces apagadas, Rosa hablando rápido y furiosa, Carlos respondiendo. La estaban discutiendo. Estaban planeando cómo actuar, cómo domar a la esposa rebelde. Y Luna, sentada en el suelo de su propia habitación, en su propio apartamento, se sintió prisionera. Y por primera vez en esa noche terrible pensó que, un mes atrás, al pronunciar sus votos, no se había casado, había firmado la sentencia de su libertad. Luna no sabía cuánto tiempo había pasado sentada en el suelo, pero cuando por fin levantó la cabeza, afuera ya había oscurecido, y la habitación se había sumido en una penumbra gris que la oprimía con el mismo peso que sus propios pensamientos. Desde la sala llegaban los sonidos del televisor y las risas de Carlos y su madre, tan cotidianas, acababan de destruir todo su mundo. Ese despreocupado bienestar apretaba aún más algo dentro de ella. Con esfuerzo, Luna se puso de pie, sintiendo las piernas entumecidas, y se acercó a la cómoda, donde había un portarretratos con su foto de boda. El corazón se le encogió dolorosamente. En la imagen, Carlos la abrazaba y la miraba con tanta ternura que ahora era difícil creer que fuera el mismo hombre que, una hora antes, le exigía entregarle todo su sueldo. Tomó el marco entre las manos, pasó los dedos por el cristal, por su propio rostro, tan feliz y tan ingenuo, y recordó aquel día, un mes atrás, cuando Carlos la esperaba en el altar y la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Pronunciaba los votos con voz sincera, le prometía amar todos los días de su vida, respetarla y cuidarla, y ella creía en cada palabra, convencida de que había encontrado al hombre con el que viviría en amor y armonía. Luego fue Rosa, que la abrazó llamándola hija, con lágrimas de alegría en los ojos, diciéndole lo hermosa que estaba como novia. Luna la abrazó también, pensando que había ganado no solo un marido, sino una familia que reemplazaría el vacío tras la muerte de su madre. Dejó el portarretratos en su sitio y se cubrió el rostro con las manos, sintiendo un nudo en la garganta, porque ahora entendía que todo aquello había sido una mentira, un cuento bonito para atraparla en una jaula. Carlos la cortejaba, le llevaba flores, la invitaba a restaurantes, le decía que admiraba su independencia, su carrera, que le gustaba que hubiera comprado su propio piso. Y ella creyó que él valoraba eso, que veía en ella a una compañera, no a una criada. Él prometió buscar trabajo después de la boda, decía que primero quería estabilizar su vida personal y luego pensar en la carrera, y ella le creyó, lo apoyó, aceptó mantenerlos a los dos durante un tiempo. Y una semana después de la boda apareció Rosa con sus maletas, anunciando que se mudaba con ellos. Carlos miró a Luna con ojos suplicantes, diciendo que sería solo por un tiempo, y Luna aceptó, sin querer parecer la nuera cruel que echa a la suegra. Pero Rosa se quedó. Ocupó la habitación, empezó a mandar en la cocina, a mover cosas, a cambiar rutinas que Luna había construido durante años, haciéndolo con la seguridad de quien se siente dueña de la casa. Y cuando Luna intentaba protestar, Carlos le pedía paciencia, decía que su madre solo quería ayudar. Luna miró su anillo de boda, un aro sencillo de oro, y ahora ya no le parecía símbolo de amor, sino una cadena que la unía a un hombre que en realidad no conocía. Recordó aquella conversación antes de casarse, cuando Carlos decía que quería que en su familia todo fuera en plan de pareja, que tomarían las decisiones juntos, que serían iguales. Ella se alegró tanto de oírlo, confió tanto en esas palabras. Y ahora, sentada en la cama de un dormitorio casi a oscuras, comprendía que solo habían sido frases bonitas, lo que ella necesitaba escuchar, y él lo sabía. Las decía para conquistarla más rápido, para hacerla bajar la guardia. Desde la sala volvió a escucharse la risa fuerte de Rosa, y Luna comprendió que ni siquiera estaban preocupados por el conflicto, estaban seguros de que ella cedería, de que mañana bajaría la cabeza y aceptaría todo, porque, al fin y al cabo, es su deber como esposa. Luna apretó los puños y pensó en su madre, que siempre repetía que había que ser fuerte, que no se puede dejar que un hombre dirija tu vida, que una mujer debe mantenerse en pie por sí misma. Y ahí estaba ella, adulta, con estudios, independiente económicamente. Atrapada justo en la situación contra la que su madre la había advertido toda la vida. Y lo peor era que había caído en ella voluntariamente, fue ella quien se puso ese anillo, quien los dejó entrar en su vida. Se dejó resbalar al suelo,
apoyando la espalda en el armario, y se abrazó a sí misma, sintiendo como todo su interior temblaba de rabia, dolor e impotencia, mientras pensaba qué hacer, cómo salir de aquello. Y en algún rincón de su mente empezó a tomar forma una idea, aún difusa, que no podía simplemente rendirse, que no podía permitir que la quebraran, que tenía que demostrar que no era la muñeca dócil que ellos esperaban. Luna yacía en la oscuridad escuchando a Carlos en el baño, moviéndose, cepillándose los dientes. Cada sonido le tensaba los nervios, porque sabía que en cualquier momento entraría en el dormitorio, se acostaría a su lado, y ella tendría que elegir entre fingir que dormía o intentar hablar. Solo de pensarlo el corazón le latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. La puerta se abrió y Carlos entró. Ella sintió como el colchón se hundía cuando él se tumbó a su lado. Durante un rato los dos permanecieron en silencio, ella en su lado, él en el suyo. Apenas unos centímetros los separaban, pero esos centímetros se sentían como un abismo. Carlos dijo por fin, muy bajo, y aún así su voz sonó demasiado fuerte en el silencio de la noche, de verdad tenemos que hablar. Él suspiró, y en ese suspiro había tanto fastidio que Luna apretó los puños bajo las sábanas. ¿De qué quieres hablar, Luna? Respondió con cansancio. Ella oyó cómo se daba la vuelta, dándole la espalda. Ya te lo expliqué todo. Mañana vas a Recursos Humanos y cambias los datos. Es muy sencillo. Luna se incorporó en la cama y encendió la lamparita de la mesilla. La luz suave llenó la habitación, y ella vio su espalda tensa, distante. No es justo, dijo, obligándose a pronunciar cada palabra, como si tuviera que empujarla hacia afuera. No puedes decidir así sobre mi dinero. Yo trabajo, lo gano yo, tengo derecho a decidir qué hago con él. Carlos se volteó de golpe y se incorporó. A la luz del velador, su rostro se veía duro, los ojos entrecerrados. ¿Tienes derecho?, repitió, alzando la voz. ¿Y yo, como tu marido, no tengo derecho a saber en qué gastas nuestro dinero familiar? ¿No tengo derecho a planear nuestro presupuesto? Será dinero familiar cuando tú también empieces a trabajar, se le escapó a Luna antes de poder morderse la lengua. Se arrepintió al instante, al ver cómo la cara de Carlos se deformaba de ira. Se levantó de la cama tan brusco que ella se echó hacia atrás, pegándose al cabecero. Él se irguió sobre ella, alto, amenazante, todo en su postura hablaba de una furia apenas contenida. Ah, ya veo. Su voz se volvió casi un grito. Me estás echando en cara, ¿verdad? ¿Piensas que soy un fracasado que no puede encontrar trabajo? ¿Crees que porque tú traes el dinero tienes derecho a mandarme? No quiero mandar a nadie. Luna también se arrodilló sobre la cama, sintiendo como en su interior hervía una rabia que respondía a la suya. Solo quiero que seamos compañeros, como prometiste antes de casarnos. Dijiste que decidiríamos todo juntos, y ahora simplemente me impones tus decisiones. Carlos dio un paso hacia ella. Luna vio cómo se marcaba la mandíbula, cómo se cerraban sus manos en puños. Yo soy el jefe de esta familia, escupió entre dientes, cada palabra como un golpe. No tú. Yo decido cómo vamos a vivir, cómo vamos a gastar el dinero, cómo vamos a construir nuestro futuro. Y tu papel es apoyarme, no cuestionarme a cada paso. ¿Mi papel? Luna sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero parpadeó con fuerza, negándose a llorar delante de él. ¿Cuál es exactamente mi papel, Carlos? ¿Trabajar y darte el dinero? ¿Callarme cuando tu madre insulta a la mía? ¿Aguantar mientras ustedes dos convierten mi vida en un infierno? Él levantó la mano, y por un segundo Luna pensó que iba a pegarle, instintivamente se cubrió el rostro. Pero él solo la señaló con el dedo, el rostro pálido de rabia. Ni se te ocurra, siseó él, ni se te ocurra hablar así de mi madre. Ella se mudó aquí para ayudarnos, para hacerte la vida más fácil, y tú, desagradecida. Yo no se lo pedí. Gritó Luna, la voz se le quebró y todas las emociones contenidas estallaron de golpe. Yo no le pedí que viniera, ni que cocinara, ni que limpiara, ni que metiera las manos en mis cosas. Este es mi piso, lo compré con mi dinero, y tengo derecho. Un golpe seco en la pared la interrumpió a mitad de frase. Fue fuerte, insistente. Los dos se quedaron inmóviles, mirando hacia la pared detrás de la cual estaba la habitación de Rosa. Un segundo después se oyó su voz, amortiguada pero clara, dejen de hacer ruido. Gritó la suegra. No puedo dormir por sus peleas.
Luna, aprende a respetar a tu marido y no le levantes la voz. Luna sintió que algo se rompía dentro de ella, la última hebra de paciencia. Miró a Carlos, que estaba con una sonrisita satisfecha, claramente complacido de que su madre se pusiera de su lado incluso a través de la pared. ¿Lo ves?, dijo más bajo, pero con un tono triunfante. Hasta mi madre oye cómo te comportas. Te estás haciendo quedar en ridículo, Luna. Te comportas como una histérica. No soy una histérica, susurró Luna, la voz temblando de rabia y humillación. Solo quiero que me traten como a una persona, no como a un cajero automático. Carlos negó con la cabeza, y en su rostro apareció una expresión de lástima condescendiente, peor que cualquier enfado. Estás cansada, no sabes lo que dices, murmuró con un tono de adulto hablando con una niña caprichosa. Duérmete. Mañana todo será distinto. Mañana entenderás que tengo razón. Apagó la lamparita, y la habitación quedó a oscuras. Luna escuchó cómo se recostaba de nuevo, acomodándose. Pocos minutos después su respiración se volvió lenta y profunda. Se durmió como si nada hubiera pasado, como si no hubieran estado gritando el uno al otro. Luna permaneció con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Las lágrimas resbalaban por las sienes, calientes y amargas. Pensaba que el hombre que tenía al lado, con el que compartía la cama, le era completamente ajeno. Y lo peor era la sensación de estar atrapada en una jaula sin salida fácil. Se giró, dándole la espalda, y prestó atención al silencio del piso. Detrás de la pared todo estaba tranquilo. Rosa también debía de haberse acostado, satisfecha por haber puesto en su sitio a la nuera sin siquiera salir de la habitación. Y Luna pensaba que a la mañana siguiente tendría que levantarse, ir al trabajo, sonreír a los compañeros, fingir que todo estaba bien, que tenía una vida familiar feliz. Y luego volver a ese piso que ya no era refugio, sino prisión. Y, en algún lugar profundo, en el rincón más oscuro del alma, aquella pequeña chispa de rabia que había nacido por la tarde empezó a arder con más fuerza, alimentada por la humillación y el dolor. Le susurraba que algo tenía que hacer, que no podía seguir así, que tenía que demostrarles que no pensaba ser un juguete dócil en sus manos. La mañana empezó con Luna despertándose antes de que sonara el despertador. Durante los primeros segundos no entendía por qué sentía ese peso en el pecho, por qué todo dentro estaba tan triste. Luego la memoria volvió, y la noche anterior cayó sobre ella con todo su dolor. Cerró los ojos, sin querer levantarse, sin querer empezar el día. A su lado, Carlos seguía durmiendo, ocupando media cama, el rostro tranquilo, relajado. Luna lo miró y pensó cómo era posible dormir con tanta paz después de lo que había hecho, cómo podía no sentir ni una pizca de culpa. Se levantó despacio, intentando no despertarlo, y fue al baño. Al mirarse al espejo vio un rostro pálido, con ojeras oscuras y los párpados hinchados por el llanto. Tenía que arreglarse de alguna manera, en la oficina nadie debía notar que algo iba mal. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las huellas de la noche en vela. Mientras tanto, escuchaba a Rosa moverse ya por la cocina, haciendo ruido con los platos. Esos sonidos le apretaban el pecho, porque ni siquiera por la mañana, ni siquiera en su propio piso, podía sentirse dueña de nada. Se vistió rápido y en silencio, tomó el bolso y salió del dormitorio, esperando pasar de largo frente a la cocina sin que la vieran. Pero Rosa parecía estar esperándola, asomó la cabeza por la puerta con una expresión satisfecha. «Buenos días, querida», canturreó con voz dulce, y en sus ojos brillaron chispas de malicia. «Hoy estás muy temprano. ¿Quieres desayunar? He hecho tus tortitas favoritas». Luna sabía que era mentira, que Rosa jamás se había preocupado por saber que le gustaba, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza. «Gracias, no tengo hambre», respondió, intentando que la voz sonara firme. «Voy tarde al trabajo». «Como quieras», Rosa se encogió de hombros y sonrió aún más. «Pero no te olvides de pasar por recursos humanos. Carlos me lo recordó anoche, es muy importante. Ya somos familia, ¿verdad? Todo tiene que ser de todos». Luna no contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sintiendo la mirada de su suegra clavada en la espalda. Solo cuando cerró la puerta detrás de sí y salió al rellano, pudo exhalar y apoyarse en la pared, juntando fuerzas. En el metro hacía calor y estaba abarrotado. Luna, apretada entre otros pasajeros,
Pensaba en que dentro de unas horas tendría que volver a aquel piso, a esas personas. La idea la oprimía tanto que le costaba respirar. En la oficina se sentó frente a su mesa, encendió el ordenador e intentó concentrarse en los documentos, pero las letras se le emborronaban. Su mente volvía una y otra vez a la noche anterior, a las palabras de Carlos, al gesto satisfecho de Rosa. «Luna, ¿estás bien?», oyó la voz de una compañera. Alzó la cabeza y vio el rostro preocupado de la chica del departamento de al lado. «Estás muy pálida. ¿Te encuentras mal?». «Estoy bien», mintió Luna, forzando una sonrisa. «Solo dormí mal, me duele un poco la cabeza». La compañera sintió con simpatía y se fue. Luna volvió a mirar la pantalla, pero no podía trabajar. Los pensamientos giraban sin parar, como una rueda, y cuanto más le daba vueltas, más claro veía que nada iba a cambiar por sí solo. «No iré a recursos humanos», decidió con firmeza. «No les voy a entregar mi sueldo. Pero si simplemente me niego, ¿qué pasará después? Carlos insistirá, Rosa insistirá, no la dejarán en paz. La presionarán día tras día hasta que se rompa. O huya». Y no tenía a dónde ir. Los amigos que tenía se habían ido alejando tras la boda. Carlos siempre encontraba una excusa para no verlos, para quedarse en casa el fin de semana en familia, y ella no se daba cuenta de cómo él la iba aislando, cortándola del mundo. No tenía familia, su madre había muerto, de su padre no sabía nada desde la infancia. El piso era su único bien, pero si llegaban al divorcio, Carlos seguramente intentaría reclamar una parte, estaban casados, y por ley los bienes adquiridos durante el matrimonio se reparten. Luna se levantó de la mesa y fue a la sala de descanso. Se sirvió un vaso de agua del dispensador, las manos le temblaban tanto que el agua se derramó al suelo. Miró las gotas en el suelo y sintió como dentro de ella crecía algo pesado y oscuro, una sensación que no reconocía en sí misma. No quería ser una víctima, no quería rendirse y dejarles manejar su vida. Y de pronto, en su mente surgió un recuerdo nítido, su abuela, la madre de su madre, que murió cuando Luna tenía 15 años, enseñándole a reconocer hierbas y plantas. La abuela vivía en una casita en las afueras, con un huerto donde no solo había verduras y flores, sino también muchas plantas. Le mostraba cuáles se podían usar para infusiones, cuáles para compresas, y cuáles había que conocer para no envenenarse por accidente, porque causaban malestar estomacal, náuseas, vómitos. Luna recordaba cómo la abuela le decía que muchas plantas corrientes, de las que crecen por todas partes, podían ser peligrosas si se usaban mal. Le contaba historias de cómo, en otros tiempos, algunas mujeres se defendían de maridos tiranos mezclando en la comida cosas que los dejaban débiles y enfermos unos días, no los mataban, pero les dejaban claro que su esposa no era tan indefensa como parecía. Entonces Luna escuchaba aquellos relatos como si fueran cuentos, sin pensar que algún día ese conocimiento podría servirle a ella misma. Pero ahora, de pie en la sala de descanso de la oficina, de pronto comprendió que tenía una manera de demostrarle a Carlos y a Rosa que no era un juguete, que podía defenderse. El corazón empezó a latirle más deprisa. Terminó el vaso de agua de un trago y volvió a su mesa, pero ahora en su cabeza zumbaban otros pensamientos. Un plan comenzaba a tomar forma, primero borroso, luego cada vez más claro y definido. No les haría daño de verdad, decidió. No haría nada peligroso. Pero les demostraría que, si querían guerra, la tendrían, que ella no era esa tonta sumisa a la que podían aplastar y quebrar. Después de comer, Luna salió de la oficina con el pretexto de ir a la farmacia. En lugar de eso, fue al mercado donde vendían hierbas y especias. Caminó largo rato entre los puestos, recordando las lecciones de su abuela, tratando de visualizar cómo eran las plantas que necesitaba. Compró varios paquetitos de hierbas secas que la vendedora alababa como buenas para la digestión, sin saber que en dosis grandes tenían un efecto muy distinto. También compró especias y condimentos para no despertar sospechas. De vuelta en la oficina, Luna escondió los paquetes en el bolso y sintió que dentro de ella nacía algo nuevo, no miedo, no impotencia, sino una determinación fría que le daba fuerzas. El resto del día pasó como en una nube. Trabajaba con los documentos de manera automática, hablaba con los clientes, sonreía a los compañeros, pero por dentro iba repasando el plan, cada paso, cada detalle. Y cuanto más lo pensaba, más firme se volvía su decisión. Al terminar la jornada, recogió sus cosas y salió de la oficina.
De regreso a casa pasó por el supermercado, donde compró carne, verduras, vino, todo para una cena especial que pensaba preparar. En el metro miró su reflejo en la oscuridad de la ventana y casi no se reconoció, en sus ojos ardía una llama que no estaba allí por la mañana y su rostro se veía más duro, más resuelto. Pensó que así era como lucía una mujer que había decidido defenderse. Luna subía las escaleras hasta el tercer piso con las bolsas de la compra pesándole en las manos, el corazón le golpeaba tan fuerte que oía su propio pulso en los oídos. Pero ya no era miedo, era otra cosa, fría y afilada, que le daba fuerza y seguridad. Se detuvo ante la puerta, respiró hondo, alisándose el gesto, borrando de la cara toda tensión, toda rabia. Cuando por fin abrió la puerta con la llave y entró al piso, en sus labios había una sonrisa suave, dócil, que había ensayado a propósito durante el camino. Carlos estaba en la sala frente al televisor, y Rosa, en su sillón favorito con el tejido en las manos. Ambos giraron la cabeza al oírla entrar, y Luna vio en sus ojos cierta cautela, una expectativa de nuevo conflicto. «Buenas tardes», dijo en voz baja, casi tímida, y pasó a la sala dejando las bolsas en el suelo. «He comprado cosas para la cena. Quiero preparar algo especial». Carlos arqueó una ceja, estudiando su rostro, tratando de adivinar si era una trampa, si estaba preparando otra pelea. Pero Luna lo miraba con tanta mansedumbre que él claramente se desconcertó. ¿Algo especial?, repitió con cautela, el tono lleno de desconfianza. ¿Y eso por qué? Luna bajó la vista, entrelazó las manos delante de sí, fingiendo timidez y arrepentimiento. Cuando habló, su voz tembló de forma tan convincente que parecía que de verdad estaba afligida. «Quiero pedirte perdón», murmuró, levantando hacia él unos ojos llenos de fingido remordimiento. «Por lo de anoche, por cómo me comporté. Me equivoqué. Tienes razón, eres mi marido y debo confiar en ti». Rosa dejó de tejer y la miró con tal asombro que, en otra situación, Luna se habría reído. Pero ahora solo se quedó allí, con la cabeza gacha, esperando la reacción. Carlos se levantó despacio del sofá, y una sonrisa satisfecha, triunfante, se extendió por su rostro. Se acercó, la tomó del mentón y la obligó a alzar la cabeza. «¿Ves?», dijo con voz suave, aunque en el fondo sonaba el acero. «Te dije que lo entenderías. Solo necesitabas tiempo para asumir cómo funciona una familia». Luna se obligó a no apartarse de su tacto, a no mostrar el asco que le subía por dentro, y asintió con humildad fingida. «He estado pensando en esto todo el día en el trabajo», continuó, las palabras salían más fáciles de lo que esperaba, porque solo estaba interpretando un papel. «Y entendí que quieres lo mejor para nosotros. Mañana iré a Recursos Humanos y cambiaré los datos. Tú te encargarás de nuestras finanzas». Rosa dio una palmada, soltando una carcajada. La alegría en su voz era tan auténtica que a Luna le costó no torcer el gesto. «Por fin, niña», exclamó la suegra, levantándose del sillón y acercándose a ellos. «Por fin entendiste cómo son las cosas. Yo le decía a Carlos que eres lista, que solo había que explicarte bien, y lo comprenderías». Carlos rodeó los hombros de Luna con un brazo y la atrajo hacia sí. Ella se dejó abrazar, se apoyó en su pecho aunque todo dentro de ella gritaba por soltarse y salir corriendo. Pero se contuvo, sonrió, siguió actuando. «Me alegra tanto que ya no vayamos a discutir», susurró, mirándolo a los ojos. «Quiero que en nuestra casa haya armonía. Por eso he decidido preparar una cena especial, para celebrar nuestra reconciliación. Quiero hacerlo todo yo, para demostrar que los valoro a los dos». Rosa aplaudió, visiblemente encantada con el giro de los acontecimientos. «Eso sí que está bien», aprobó. «Una verdadera esposa tiene que saber cocinar para la familia, alegrar al marido con buena comida». Carlos besó a Luna en la frente. El beso era posesivo, de vencedor. Ella le devolvió la sonrisa, aunque por dentro todo se le encogía de repulsión. «Muy bien», dijo él con tono paternal, dándole unas palmaditas en el hombro como se felicita a un perro obediente. «Sabía que eres una chica inteligente, que al final lo entenderías. Mañana planearemos el presupuesto juntos, te enseñaré cómo manejar el dinero como es debido». Luna asintió, se inclinó y recogió las bolsas del suelo. «Voy a la cocina», anunció. «Me llevará un par de horas, pero valdrá la pena. Quiero que la cena sea especial». «¿Y qué vas a preparar?».
Preguntó Rosa, siguiéndola hacia la cocina. ¿Quieres que te ayude? Luna se giró, y esta vez su sonrisa no tenía nada de falso, de verdad estaba satisfecha de ver lo fácilmente que se habían tragado su sumisión. Gracias, Rosa, pero quiero hacerlo todo yo, respondió con dulzura. Es mi manera de demostrar que les aprecio. Voy a hacer carne guisada con especias, es una receta de mi abuela. Un plato muy rico, muy contundente. Les va a encantar. Rosa asintió, claramente halagada por la atención, y volvió a la sala. Luna se quedó sola en la cocina. Al ir sacando los productos sobre la encimera, sus manos estaban firmes, sus movimientos seguros. Escuchaba desde allí cómo Carlos y su madre hablaban de ella, satisfechos, orgullosos. Rosa decía algo sobre que siempre supo que la nuera entraría en razón, que solo hacía falta un poco de mano dura. Las mujeres son así, hijo, decía la suegra, su voz llegaba nítida hasta la cocina. Necesitan una mano fuerte. Si aflojas, se te suben a la chepa. Hiciste bien en no ceder. Ahora será obediente. Luna escuchaba aquellas palabras mientras sacaba de su bolso los paquetitos de hierbas que había comprado en el mercado. Su rostro permanecía sereno, casi apacible. Si alguien hubiera entrado en la cocina en ese momento, habría visto simplemente a una mujer preparando la cena para su familia. Empezó a cortar la carne en trozos. El cuchillo se movía en su mano con ritmo constante, preciso, y con cada movimiento sentía cómo dentro de ella crecía esa determinación helada. Pensaba que habían sido ellos mismos quienes la habían empujado hasta este punto, quienes habían hecho que la obediencia se convirtiera en simple máscara. Carlos asomó la cabeza por la puerta de la cocina, apoyándose en el marco y mirándola con una sonrisa satisfecha. Es un gusto verte así, dijo, con un tono lleno de complacencia. Así es como debe comportarse una esposa, cocinar, cuidar a su marido, obedecer. Todo irá bien, Luna, ya lo verás. Yo me ocuparé de ti, tomaré las decisiones correctas para nuestra familia. Luna se volvió hacia él, y la sonrisa que le dedicó era tan convincente que él ni siquiera sospechó nada. Lo sé, respondió con suavidad. Confío en ti, Carlos. Confío completamente. Él asintió, muy satisfecho, y regresó a la sala. Luna volvió a su tarea. Sus manos no temblaron cuando añadió al adobo las especias, las hierbas. Aquellas hierbas que su abuela le había mostrado antaño, advirtiéndole que, en exceso, causaban fuertes malestares estomacales, náuseas, vómitos, pero que no eran peligrosas para la vida. Cocinó con esmero, casi con cariño, y el proceso le llevó más de 2 horas. Durante ese tiempo Carlos entró 2 veces a la cocina, inspiró el aroma que impregnaba la vivienda y la elogió, diciendo que olía delicioso. Cuando todo estuvo listo, Luna puso la mesa con esmero, sacó la vajilla buena, la que solía reservar para ocasiones especiales, encendió unas velas. Cuando los llamó a cenar, Rosa dio un aplauso de entusiasmo. ¡Qué bonito lo has dejado todo!, exclamó la suegra, sentándose. Así sí, una verdadera esposa. Luna sirvió la comida en los platos, para ella, apenas un poco, para ellos, raciones generosas. Se sentó enfrente, con las manos sobre el regazo, observándolos comenzar a comer. Está rico, elogió Carlos, masticando con apetito. Muy rico. Nunca habías cocinado así de bien. Es una receta especial, respondió Luna en voz baja, con los ojos tranquilos, sin sombra de duda. Mi abuela decía que este plato debía prepararse con un ánimo especial. Con amor. Rosa soltó una carcajada y empezó a comer con entusiasmo, elogiando cada bocado. Estaban tan absortos, comían con tanto gusto, que no se dieron cuenta de que Luna apenas tocaba su propio plato, limitándose a picar ligeramente con el tenedor. ¿Y tú no comes?, preguntó al fin Carlos, al notar su plato casi intacto. ¿No te gusta tu propia comida? Luna sonrió con disculpa. Estuve picando mucho en el trabajo, mintió con naturalidad. No tengo mucha hambre. Pero me alegra que les guste. Siguieron comiendo, y Luna los observaba en silencio. Por dentro no había miedo ni incertidumbre, solo una calma fría, un paciente esperar lo inevitable. Pensó que así era la venganza, silenciosa, paciente, servida en un plato bonito y con una sonrisa. Pasó aproximadamente 1 hora después de la cena. Luna estaba en la sala, en el borde del sofá, fingiendo ver la televisión junto a Carlos y Rosa.
Pero toda su atención estaba en ellos, cada gesto, cada cambio en su expresión. Carlos estaba recostado en su sillón, acariciándose el estómago con gesto satisfecho, comentando lo bien que había estado la cena, lo contento que estaba de que Luna por fin hubiera entendido, y Rosa asentía. Pero Luna notó cómo la suegra fruncía el ceño, como si sintiera algún malestar. Tengo el estómago raro, murmuró Rosa, llevándose una mano al vientre. Debí comer demasiado. Hacía tiempo que no comía tanto. Luna se volvió hacia ella con un gesto preocupado, tan genuino que no tenía fisuras. ¿Quieres que te prepare un té? Ofreció con dulzura. ¿O un vaso de agua? Rosa agitó la mano, restándole importancia. No, ya se me pasará, respondió, aunque su voz sonaba menos segura, volvió a fruncir el gesto. Es solo pesadez. Carlos también empezó a moverse inquieto en el sillón. Luna vio cómo su rostro se tensaba, cómo palidecía ligeramente. Dentro de ella algo se tensó en espera, pero por fuera seguía tranquila, incluso solícita. Puede que las especias fueran demasiado fuertes, dijo con inocencia, alternando la mirada entre los dos. Quizá me pasé un poco. Lo siento, era la primera vez que hacía esta receta. Carlos negó con la cabeza, pero lo hizo con brusquedad, y su mano se fue de inmediato al estómago, el gesto se torció de dolor. ¿Qué diablos? Murmuró con voz tensa. Me está retorciendo el estómago. Bastante fuerte. Rosa también se incorporó en el sillón. Su mano aferró el reposabrazos tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. A mí también. Se quejó entre dientes. ¿Qué es esto? ¿Qué pusiste en la comida? Luna se levantó del sofá con aire alarmado, acercándose, aunque por dentro sentía una fría satisfacción al verlos retorcerse. Ya les dije, especias y hierbas, como en la receta de mi abuela, contestó con preocupación. Puede que los productos no estuvieran frescos. Los compré hoy en el mercado, pero la carne. Carlos se levantó bruscamente y corrió hacia el baño. Luna oyó la puerta golpearse, el agua encenderse y, poco después, los sonidos que nadie quiere oír. Rosa también se alzó tambaleándose, sujetándose el vientre, su rostro estaba gris, cubierto de sudor frío. Me encuentro fatal. Gemía, con los ojos muy abiertos por el miedo y el dolor. Muy mal, Luna. ¿Qué está pasando? Luna la tomó del brazo con delicadeza, ayudándola, y la acompañó hacia su habitación. Debe de ser una intoxicación, dijo con suavidad. A veces pasa cuando los alimentos no están frescos. Acuéstese, le traeré un poco de agua. Rosa se dejó caer sobre la cama, acurrucándose, abrazándose el abdomen. Sus quejidos se hacían cada vez más fuertes. Luna le llevó un vaso de agua y lo dejó en la mesilla. Tome pequeños sorbos, aconsejó. Enseguida se sentirá mejor. Pero no mejoraba. A los pocos minutos, Rosa tuvo que correr al baño. Pero el baño estaba ocupado por Carlos, también aquejado, así que la suegra terminó precipitándose hacia la cocina y vomitando en el fregadero. Luna observó desde la distancia, cómo iban de un lado a otro, cómo se doblaban de dolor, cómo sus cuerpos rechazaban todo lo que habían comido con tanto entusiasmo hacía apenas una hora. Y no sentía lástima. Ni duda. Carlos salió del baño, pálido como un fantasma, apenas sosteniéndose en pie. La miró con ojos turbios. Llama. A una ambulancia, logró decir con un hilo de voz. Me encuentro muy mal. Algo tenía esa comida. Luna asintió, sacó el teléfono, pero no se apresuró a marcar. Se quedó mirándolo fijamente, y algo en su mirada lo hizo detenerse incluso a través del dolor. ¿Qué has hecho? Susurró él, y en sus ojos apareció una comprensión tardía y terrible. ¿Lo has hecho a propósito? Luna ladeó la cabeza, y en sus labios apareció una leve sonrisa, fría y dura. He preparado la cena, como querías, respondió con calma. Usé unas hierbas especiales que me enseñó mi abuela. Nada peligroso. Solo. Desagradable. Muy desagradable. Carlos se apoyó en la pared para no caer, su rostro se retorció no solo de dolor, sino también de rabia. ¿Nos has envenenado? Jadeó con horror. ¿Estás loca? ¿Estás enferma? Desde la cocina llegó un gemido de Rosa. Luna volvió la cabeza en esa dirección y luego miró otra vez a su marido.
¿Enferma? Repitió en voz baja, con un tono tan helado que él se estremeció. No, Carlos. Solo te estoy mostrando que no pienso ser tu sirvienta. Que mi sueldo es mío. Que no soy la tonta sumisa que ustedes querían moldear. Carlos se dobló por el dolor, gimiendo, el sudor corriendo por su frente, las manos temblorosas. Vas a pagarlo. Farfulló con odio. Voy a denunciarte, voy a decirle a todos lo que has hecho. Luna soltó una risa breve, amarga. ¿Y qué dirás exactamente? Preguntó con burla suave. ¿Que tu esposa te preparó la cena y luego tuviste una indigestión? ¿Quién te va a creer? No tengo venenos, no tengo nada peligroso. Solo hierbas comunes que venden en cualquier mercado. Quizás los productos estaban malos. Quizás ustedes simplemente tienen el estómago delicado. Rosa apareció tambaleándose desde la cocina, apoyándose en la pared. Su rostro tenía un tinte verdoso, el cabello despeinado, toda su arrogancia habitual había desaparecido, quedaba solo una mujer enferma y asustada. Carlos. Lo llamó con voz lastimera. Necesito un médico. Llama. Llama a una ambulancia. Por fin Luna marcó el número de emergencias. Cuando el operador respondió, su voz sonaba llena de pánico, perfecta interpretación de una esposa preocupada. Hola, necesito una ambulancia, habló rápido, angustiada. Mi marido y mi suegra tienen síntomas de fuerte intoxicación alimentaria. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Están muy mal. Sí, la dirección es. Dio toda la información, respondió cada pregunta y colgó. Luego miró a Carlos y a Rosa, que estaban sentados en el suelo del pasillo, apoyados en la pared, luciendo miserables e impotentes. La ambulancia llegará en 10 minutos, informó con voz neutra. Solo aguanten un poco. Carlos la miró desde abajo, con una mezcla de dolor, rabia y algo más. Quizás miedo. Era la primera vez que veía en su esposa no a la chica suave que tan fácilmente había aceptado casarse con él, sino a otra persona completamente distinta. Te vas a arrepentir, susurró, pero en su voz ya no había la seguridad de antes. No voy a permitir que me trates así. Luna se acuclilló a su lado, lo miró directamente a los ojos. Su rostro estaba sereno, firme. El que va a arrepentirse eres tú, dijo despacio, con absoluta claridad. Arrepentirse de haber creído que podías quebrarme. De haber pensado que podías tomar mi dinero, mi piso, mi vida. Mi sueldo es mío, Carlos. Mío. Y nadie, ¿me oyes? Nadie lo va a tocar. Rosa soltó un gemido más fuerte. Luna se levantó, se sacudió las manos y fue hacia la puerta, porque ya se escuchaba la sirena de la ambulancia acercándose. Abrió la puerta y salió al rellano para recibir a los médicos. Cuando subieron con las camillas, su rostro expresaba tanta preocupación, tanta angustia, que los sanitarios le creyeron al instante. Cenaron y a la hora empezaron los síntomas, explicaba mientras los guiaba al interior del piso. Preparé carne guisada, compré todo hoy en el mercado. Puede que algo no estuviera bien. Yo casi no comí, por eso estoy bien. Los médicos se inclinaron sobre Carlos y Rosa, tomándoles la presión, preguntando cosas. Ambos pacientes estaban demasiado débiles para responder mucho, solo gemían y asentían. Parece una intoxicación alimentaria aguda, dijo el médico mayor, examinando a Carlos. Hay que llevarlos al hospital para lavado de estómago e hidratación intravenosa. Es serio, pero no crítico. Luna, con las manos entrelazadas delante de sí, asentía, transmitiendo pura inquietud. ¿Se pondrán bien? Preguntó con voz temblorosa. ¿No es peligroso? Con atención inmediata, todo irá bien, la tranquilizó el médico. Hizo lo correcto llamando rápido. Pusieron a Carlos y a Rosa en las camillas. Mientras los sacaban del piso, Carlos giró la cabeza y la miró. En su mirada había odio puro, una cólera tan intensa que a otra mujer quizá le habría helado la sangre. Pero Luna lo miró tranquila. Incluso le dedicó un gesto con la mano. Que se recuperen pronto, dijo suavemente. Sonó casi a burla. Luna se quedó en el marco de la puerta, observando cómo los paramédicos bajaban las camillas por las escaleras. Los gemidos de ambos se fueron apagando, perdiéndose en la oscuridad del edificio. Luego ya no hubo sonido, solo silencio. Un silencio tan profundo que podía oír su propio respirar.
Cerró la puerta y se apoyó contra ella. Por primera vez en aquel mes horrible sintió como algo en su interior se aflojaba, como el peso sobre su pecho empezaba a retirarse. Pudo respirar hondo sin miedo a que alguien entrara, insultara, exigiera algo. El piso estaba vacío. Ella estaba sola. Y esa soledad no daba miedo, al contrario, le devolvía una sensación extraña de libertad, algo que había olvidado cómo se sentía. Caminó por el pasillo hacia la sala, y cada paso resonaba como eco, como música. Una música de liberación. En sus labios apareció una sonrisa, la primera sonrisa auténtica en muchos días. En la cocina, aún estaban los platos sucios con restos de la cena. Luna los miró y, en lugar de sentir culpa o remordimiento, sintió una satisfacción fría, su plan había funcionado. Había dejado claro que no iba a ser un juguete. Recogió los platos, uno por uno, con movimientos tranquilos, metódicos. Con cada plato retirado, sentía que borraba un rastro de esa noche, que iba recuperando su espacio, su casa. Abrió el cubo de basura y tiró los restos de comida. Después sacó de su bolso los paquetitos de hierbas, aquellos del mercado, y también los dejó caer dentro, cerrando la bolsa con fuerza. La llevó al conducto del edificio y la dejó caer. Escuchó el golpe sordo al caer y sintió que, junto con esa bolsa, caían también todas las pruebas, todos los vestigios de lo ocurrido. Regresó a la cocina. Lavó con cuidado toda la vajilla, las ollas, las sartenes, limpió la mesa. El trabajo era casi meditativo, calmado, sus manos se movían solas mientras su mente ya se iba al futuro, un futuro que, de pronto, no parecía tan oscuro como ayer. Cuando todo quedó limpio, Luna preparó té. Se sentó a la mesa, abrazó la taza caliente entre las manos e inhaló el aroma. El calor le reconfortó las palmas. Se quedó allí, en silencio, sola en su piso, y pensó en lo que vendría después. Pensó en qué pasaría cuando Carlos y Rosa regresaran del hospital. Volverían llenos de rabia, humillados, con ganas de vengarse, eso estaba claro. Pero Luna ya no les tenía miedo, porque había comprendido lo principal, que tenía fuerza para resistir, que no estaba obligada a soportar lo que hacían con su vida. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche cuando sonó el teléfono. Luna miró la pantalla, el nombre de Carlos. Por un instante sus dedos se detuvieron sobre el botón de responder, pero luego tomó el aparato, se lo acercó al oído y habló con voz tranquila, casi indiferente, ¿sí? Luna. La voz de Carlos era ronca, débil, pero aún se percibía en ella la rabia, una furia mal contenida. Tienes que venir al hospital. Ahora mismo. Luna bebió un sorbo de té, el líquido caliente le quemó la garganta, pero ni siquiera hizo un gesto. Dejó la taza sobre la mesa y miró por la ventana, donde se reflejaban las luces de la ciudad nocturna. No, respondió con calma. La palabra salió tan fácil, tan natural, que ella misma se sorprendió de lo sencillo que fue decirla. Al otro lado reinó el silencio. Luna escuchó la respiración de Carlos, pesada, entrecortada, y luego su voz estalló en el auricular, alta y colérica. ¿Cómo que no? Gritó, de fondo alguien le pedía que se calmara, severamente una enfermera. Eres mi esposa, estás obligada a venir cuando te llamo. Me envenenaste a mi madre y ahora ni siquiera quieres venir a ver lo que has hecho. Luna se recostó en el respaldo de la silla, una sonrisa fría se dibujó en sus labios, sonrisa que, por suerte, Carlos no podía ver. No los he envenenado, Carlos dijo con voz pareja, pronunciando cada palabra con claridad. Han tenido una intoxicación alimentaria. Tal vez los productos estaban en mal estado. Tal vez tienen el estómago delicado. Pero no es culpa mía. Mientes. Chilló él, la voz se le quebró. Tú echaste algo a la comida, tú misma lo dijiste. Te oí. Luna negó con la cabeza, aunque él no podía verla, su voz seguía imperturbable. Deliras, Carlos contestó. La fiebre, el dolor, el estrés. Todo eso puede provocar alucinaciones. Yo hice una cena normal, con una receta de mi abuela. Si quieres acusarme de algo, necesitarás pruebas. Y no las tienes. Lo oyó jadear de rabia, intentando articular palabras que se le atascaban en la garganta. Eso le dio una extraña sensación de satisfacción, escucharlo impotente, incapaz de controlar la situación. Luna.
Su voz bajó, y en ella aparecieron matices que ella conocía muy bien, el tono de la manipulación. Cambiaba de táctica. Por favor, ven. Me siento mal, necesito a mi esposa aquí. Tú me quieres, ¿verdad? No puedes dejarme solo en el hospital. Luna cerró los ojos. Ante ellos desfilaron las escenas del último mes, él exigiendo su sueldo, Rosa insultando la memoria de su madre, los dos presionándola, humillándola, tratando de quebrarla. Cuando los abrió de nuevo, no quedaba ni rastro de compasión. No te quiero, Carlos dijo en voz baja, pero firme, y aquellas palabras eran la verdad, amarga y liberadora. Yo amaba al hombre en que fingías ser antes de la boda. Pero ese hombre no existía. Era una mentira, una máscara que te pusiste para atraparme. Al verdadero tú, al que vi después de casarnos, no lo quiero. Es más, lo detesto. Carlos guardó silencio unos segundos. Luna casi podía sentir cómo dentro de él luchaban la rabia y la incomprensión, como intentaba asimilar que su poder sobre ella había desaparecido. Te vas a arrepentir de esas palabras, siseó al fin, con voz dura y venenosa. Cuando salga del hospital, te arrepentirás. Te demostraré quién manda en esta familia. Te haré obedecer. Luna soltó una risa breve, amarga. Cuando vuelvas del hospital, Carlos, tus cosas ya no estarán aquí, dijo con serenidad. Ni las de tu madre. Lo empaquetaré todo y lo dejaré fuera de la puerta. Este piso es mío, lo compré con mi dinero mucho antes de conocerte. Y quiero que te vayas. Tú y tu madre. No puedes echarme. Gritó Carlos, ahora en su voz había pánico. Soy tu marido, tengo derechos. Por vía legal. Por vía legal obtendrás el divorcio, lo interrumpió Luna, helada. Mañana por la mañana iré a ver a un abogado. Nuestro matrimonio fue un error, Carlos. Tu error, al creer que podías quebrarme. Mi error, al no ver tu verdadera cara antes. Pero ese error lo voy a corregir. Escuchó a Rosa gritar algo de fondo, su voz débil pero cargada de indignación. Carlos le contestaba, los dos gritaban a la vez. Luna apartó el teléfono del oído y miró la pantalla, donde seguía parpadeando el nombre de su marido. Adiós, Carlos, dijo en voz queda, y pulsó el botón rojo. El tono de llamada cortada sonó como un suspiro de liberación. El teléfono volvió a sonar enseguida, pero Luna simplemente desactivó el sonido y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Lo observó vibrar una y otra vez por las llamadas entrantes, pero no contestó. Ya no tenía nada que decirles. Se levantó, tomó la taza de té ya frío y lo vació en el fregadero. Enjuagó la taza y la dejó a escurrir. Cada movimiento era consciente, impregnado de una calma que hacía mucho no sentía. Fue al dormitorio y miró la cama, el lado donde normalmente dormía Carlos. Pensó que esa noche la cama sería solo suya, que podría tumbarse en medio, extender brazos y piernas, y no habría nadie a su lado para exigir, presionar, controlar. Se puso el pijama, se lavó la cara, se cepilló los dientes. En el espejo del baño vio su rostro, cansado, pero sereno, y en sus ojos ardía una llama que no pensaba apagarse. Luna se metió en la cama y apagó la luz. El silencio del piso la envolvió como una manta, cálido y reconfortante. Permaneció un rato con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, pensando en el día siguiente, en todo lo que tendría que hacer. Un abogado, pensó. Mañana, lo primero será encontrar un buen abogado de divorcios, contarle la situación, empezar los trámites lo antes posible, mientras Carlos esté en el hospital, débil, sin poder interferir. Luego tendría que recoger todas sus cosas, y las de Rosa, meterlas en cajas. Quizás incluso llamar a testigos, para que luego nadie la acusara de haber robado o dañado algo. ¿Y las cerraduras?, pensó. Habrá que cambiar las cerraduras, para que cuando vuelvan no puedan entrar, no puedan volver a ocupar su espacio, su vida. En el teléfono, sobre la mesilla de noche, seguían parpadeando avisos de llamadas perdidas. Luna veía el destello con el rabillo del ojo, pero no le prestaba atención. Su tiempo había acabado, su poder sobre ella terminó en el instante en que colgó. Se giró de lado, se acomodó la mano bajo la mejilla. Por primera vez en un mes sintió que podía dormir tranquila, sin miedo a despertarse y encontrarse de nuevo con sus exigencias y humillaciones. El sueño llegó despacio, pero seguro.
Y el último pensamiento que cruzó la mente de Luna antes de caer en la oscuridad fue que mañana empezaría una vida nueva, difícil, tal vez llena de lucha y problemas, pero su vida, la que elegiría ella misma, sin Carlos, sin Rosa, sin sus intentos de convertirla en una muñeca obediente. Con ese pensamiento, por fin se durmió. Y su sueño fue profundo y tranquilo, como hacía mucho tiempo no lo era. Por la mañana, Luna se levantó temprano, se puso un traje formal y fue a una oficina jurídica. El abogado escuchó toda su historia y le explicó que el piso seguiría siendo suyo, ya que lo había comprado antes del matrimonio y que el proceso de divorcio llevaría tiempo, pero que él la ayudaría a defender sus derechos. Luna firmó todos los documentos necesarios y, con cada firma, sintió que se volvía un poco más libre. Al regresar a casa, comenzó a recoger las cosas de Carlos y de Rosa en cajas, doblando cuidadosamente la ropa, el calzado y los objetos personales. Aquello tenía algo de terapéutico, como si cada prenda guardada fuera un pedazo de su pasado que por fin podía dejar atrás. Cuando todo estuvo embalado y apilado junto a la puerta, llamó a un cerrajero y cambió las cerraduras. Las nuevas llaves, frías en su mano, eran el símbolo de que su hogar volvía a pertenecerle solo a ella. El teléfono sonó durante todo el día. Carlos intentó amenazarla, exigirle cosas, manipularla. Pero Luna respondía con calma, de forma breve, que sus pertenencias estaban junto a la puerta, que la demanda de divorcio ya estaba presentada, que su matrimonio había terminado. Finalmente bloqueó su número, no tenía sentido seguir escuchando sus gritos. Al anochecer, Luna se sentó sola en su piso. Miró el anillo de bodas en su dedo, lo deslizó lentamente y lo dejó sobre la mesa. Ese gesto sencillo fue el punto final de una historia que había empezado con amor y engaño, y había terminado en liberación. Sabía que aún quedaban dificultades por delante, juicios, tal vez intentos de Carlos por vengarse. Pero estaba preparada para luchar por su libertad, porque había comprendido lo esencial, que nadie tenía derecho a destruir su vida, y que ella era lo bastante fuerte para protegerse.